Éxodo capítulo 23, versículos 25 y 26. Y Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 7. Y luego versículo 14 al 17. Amén. De ahí mismo vamos a tomar estos dos pasajes, vamos a unirlos y vamos a tomar la enseñanza, amén, de esta tarde. Hay dimensiones, hermanos, de nuestra fe que el enemigo muchas veces busca robar. Una de ellas es la sanidad. No sabe cuánta gente habla hoy en contra de lo milagroso de Dios. Y ellos se hacen llamar cristianos. Pero es como si ellos, amén, solo están siempre pensando en incredulidad de que Dios no puede hacer lo mismo que Él hacía, amén, en el pasado. Mira, la sanidad es una de las verdades centrales del Evangelio. El ministerio del Señor Jesucristo, amén, estuvo lleno de sanidades. Solamente lea los evangelios y se va a dar cuenta que mucho del ministerio del Señor Jesucristo fue sanar enfermos. En el libro de Hechos capítulo 10, versos 38 y 39, Pedro lo resumió con estas palabras como testigo presencial. Él dijo cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, amén, colgándole en un madero. Pedro dice, nosotros fuimos testigos, nosotros estuvimos ahí, amén, muchas veces mirando los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Y dice, yo doy fe, yo doy testimonio, amén, del poder de Dios en la vida, amén, del Señor Jesucristo. Ahora, 2000 años después, nada ha cambiado en el propósito de Dios. Esto sigue vigente. Sanidad es una doctrina que sigue vigente, amén, para nosotros. Y por esto quiero hablar un mensaje que le he llamado predicando sanidad. Éxodo capítulo 23, versículo 25 y 26 dice así: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Ahora es Dios hablando, amén, a su pueblo. Y dice, amén, en Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 7, amén, dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate a los sacerdotes y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio, amén, a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Él respondió el centurión y le dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo, amén, sanará. Versículo 14, amén, al 17, amén, dice así: Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Quiero hablar, amén, de predicando sanidad. Vamos a ver primeramente acerca de la revelación de un Dios sanador. Recuerdo haber estado el primer servicio de la inauguración del nuevo templo, amén, de la iglesia en Prescott, y era algo impresionante, amén, ver ese lugar lleno de miles, amén, de personas, porque estábamos
amén, miles de personas ahí. Esta sería una de las últimas conferencias que el pastor Wyman Mitchell iba a predicar. Y yo estaba esperando que él iba a decir del templo, amén, que él iba a contar acerca de la construcción del gran templo, amén, que estaban ellos inaugurando. Y lo que me asombró, amén, es que esa noche él no habló del templo, él habló del Dios sanador. Y él, amén, predicó un corto y poderoso sermón acerca de la sanidad, y eso me impactó porque dije, este tal vez va a ser uno de los últimos sermones que vamos a escuchar del pastor Mitchell en una conferencia, y él concentró ese mensaje en hablar de sanidad. Él ya estaba casi cumpliendo, amén, 90 años. Yo dije, este hombre hasta el final de sus días creyó en un Dios que sanaba y quiso dejar un legado a todos nosotros. Predica a un Dios que sana, amén, predica a un Dios que todavía puede tocar la vida, amén, de la gente. Eso quedó grabado, amén, en mi mente y en mi corazón. Ahora hay una revelación de un Dios sanador. Uno de los nombres redentores de Dios es Jehová Rafa. Eso significa que por naturaleza Dios es sanador. Éxodo 15 versículo 26, Dios hablando, amén, también a su pueblo, él se revela, amén, como Dios tu sanador. Ahora, los atributos de Dios son más potentes que cualquier enfermedad o condición imposible. Mira, yo creo que casi no pasa una semana donde gente se me acerca después de un servicio a pedirme que ore por sanidad para ellos. Regularmente no pasa una semana sin que alguien venga y me platique algo que está viviendo y dice, pastor, ¿puede orar por mí? ¿Puede orar por mi necesidad? Amén, estoy necesitado, amén, de esto. Y ellos vienen porque vienen creyendo que Dios todavía puede sanarlos. Amén. Ellos creen que si nosotros oramos, Dios puede hacer algo al respecto de sus necesidades. Los atributos de Dios son más potentes que cualquier enfermedad que podamos tener. Ahora, la sanidad es parte de la redención. La sanidad, hermano, es un derecho legal por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, los evangelios, dije, confirman la voluntad de Dios para sanar. En este texto nosotros vimos a un hombre leproso que viene a Jesús, y él viene diciendo, Señor, si quieres, tú puedes sanarme. Y Jesús le dijo, quiero. Dice, y en ese momento Jesús toca al hombre y trae una sanidad para su cuerpo. Ahora, eso nos muestra algo acerca de el corazón de Dios, que en el corazón de Dios hay una buena voluntad para sanar a los que vienen a él. Ahora, la gran comisión, amén, también involucra la sanidad. Amén. Marcos capítulo 16 versículo 15 al 18. Amén. Dice Jesús, vayan, amén, a todo el mundo, prediquen estas buenas noticias del cielo para la gente. Y entre esas noticias, amén, dice, oren por los enfermos. Está en la gran comisión de Dios. Si nosotros vamos a predicar el evangelio, no podemos dejar afuera la sanidad. Tenemos que predicar así como Jesús ha mandado. La sanidad, hermano, no es cosa del pasado. Dios sigue sanando hoy. La sanidad y los milagros son parte integral del evangelio. Mira, los milagros no son historia pasada. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y los dones del Espíritu Santo incluyen la sanidad y los milagros. ¿Cuántos pueden decir amén? Si el Espíritu Santo se está moviendo en la vida de una iglesia, una de las cosas que el Espíritu Santo traerá sobre esa iglesia, una de esas dimensiones va a ser milagros y sanidad, porque son de los dones del Espíritu Santo. Y por eso uno tiene que estar clamando siempre por ese mover, amén, del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Desde que comenzamos este servicio, amén, yo pude ver que todo tiene que ver con el mover del Espíritu Santo. Todo, amén. Si estamos aquí, hermano, ha sido por un mover del Espíritu de Dios en nuestra vida.
si somos salvos, si amén, servimos a Dios, si tenemos tiempo en la iglesia y todavía estamos aquí, todo tiene que ver con una obra del Espíritu Santo. Amén. Un día el Señor Jesucristo, amén, dijo esto: hoy, mañana y pasado mañana hago sanidades. Amén. Ahora quiero hablarte por un momento de vivir de acuerdo a las provisiones de Dios. Dios espera que hagamos valer sus provisiones para nuestras vidas. Servimos, hermano, a un Dios todavía con un cuerpo que no ha sido glorificado. ¿Cuántos entienden eso? Somos salvos, amén, pero todavía este cuerpo no ha sido glorificado. Un día va a ser glorificado, y con ese cuerpo glorificado, amén, estaremos eternamente en el cielo, donde allá no habrá, amén, enfermedad ni nada que cause un mal a nuestro cuerpo. Pero la realidad es que la muerte es un proceso. Morimos poco a poco, y estos son cuerpos que tienen una fecha, amén, de caducidad. Ahora, eso no significa que no debamos buscar la sanidad de Dios para completar los días de nuestra vida en esta tierra, para cumplir el propósito de Dios. De eso está hablando, amén, Éxodo, donde dice que Dios traerá sanidad para que podamos completar los días de nuestra vida. Dice: y completaré el número de tus días. Cuando Dios viene y toca nuestras vidas, hermano, uno puede sentir esa fuerza de Dios tocando esta humanidad nuestra. Amén. Y aunque servimos a Dios, muchas veces nuestros cuerpos se ven afectados, ¿verdad?, por los elementos de afuera, como lo que hemos estado viviendo los últimos tiempos. Y uno, amén, tiene que recordar que servimos a un Dios que todavía sana. Cada servicio, amén, ponemos en nuestras pantallas necesidades de personas. Muchas de esas necesidades, amén, tienen que ver con sanidad. Yo muchas veces veo, amén, la pantalla, y amén, la mayoría de los que están ahí tienen que ver con una condición de enfermedad por la cual nosotros estamos clamando a Dios. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. La iglesia debe ser un lugar donde gente puede venir y esperar que Dios puede hacer un milagro para ellos. Amén. Entonces dice Dios: yo completaré tus días. Eso significa no una muerte prematura, sino cuando hayamos completado la obra que Dios nos ha encomendado. Algunas veces, amén, la muerte quiso anticiparse en la vida, amén, del Señor Jesucristo. Y Él dijo, amén, en algunas ocasiones: mi hora no ha llegado aún. Amén. Él sabía en qué momento Él habría de ir a la cruz y morir por nosotros, no por una enfermedad o algo como esto, sino porque Él dice: a mí la vida nadie me la quita, yo la pongo por ustedes. Y Él vino a poner su vida por nosotros, y a través de ese sacrificio nosotros podemos recibir los beneficios, amén, que el Evangelio nos presenta. Uno de ellos es la sanidad de Dios. Ahora, sabemos que la sanidad no evitará al final la muerte, pero podemos funcionar mejor en el transcurso, hermano, de nuestras vidas. Sabemos que lo espiritual está por encima y más allá de lo físico, que lo físico es temporal y que lo espiritual es eterno. Y sin embargo, nuestro espíritu todavía se mueve sobre este cuerpo. Amén. Y por eso necesitamos que Dios fortalezca muchas veces este cuerpo físico. Muchas veces estamos necesitados: Señor, tócame una vez más. Yo no sé cuántas veces en el transcurso de mi vida cristiana he orado a Dios por su sanidad.
Yo no llevo la cuenta de eso, pero sé que son bastantes veces, amén, donde mi cuerpo de pronto se ha sentido atacado por alguna enfermedad y estoy una vez más clamando a Dios. Y un cristiano nunca debe, amén, de dejar de orar por su propia salud y por su propia sanidad. Es algo por lo cual debemos contender una y otra vez. De eso se trata la fe. ¿Cuántos pueden decir amén? De si yo lo creo, Dios lo ha hecho antes, Dios lo puede hacer ahora una vez más. Y decimos, Señor, hazlo una vez más. De sanidad es una provisión. Dice la Biblia, por su herida nosotros fuimos curados. Eso es una provisión de Dios. Cada sanidad, hermano, involucra fe. Involucra fe. Véalo usted en la Biblia, amén. Cada vez que una persona venía a Jesús, involucraba la fe de esa persona. Yo debo creer que Dios puede tocarme, Dios puede sanarme y Dios puede ayudarme en esta situación. La fe debe involucrarse cuando se trata de una sanidad. No hay nada pasivo en la sanidad. El Señor Jesucristo decía, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Tú lo crees? ¿Tienes fe para esto? ¿Lo crees tú? Es la pasividad destruye la vida espiritual. El Señor Jesucristo no trató, hermano, de explicar la enfermedad. Solamente dice que venían enfermos de diversas enfermedades. Y la Biblia no trata de explicar cada enfermedad, cómo opera cada enfermedad. Solamente dice, amén, que Jesús sanaba a los enfermos que eran traídos a Él. Y Jesús los tocaba. Dice que gente era traída a Jesús, dice, y ellos eran sanados por el poder de la palabra de Jesús. Muchas veces vemos al Señor diciendo, sé sano, o ve y muéstrate, o amén, ve y lávate, o extiende tu mano. Y Él está involucrando la fe de ellos. Tienes que creer que yo puedo hacer eso por ti. Amén. Usted debe extender la mano para las provisiones de Dios. Mire, la sanidad es el pan de los hijos. El evangelio completo es salvación, sanidad, liberación. Eso es el evangelio completo. Y yo debo estar predicando salvación, principalmente sanidad y liberación para gente. Abarca el espíritu, el alma y el cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23, dice que ese es todo nuestro ser. Y Dios va a sanarnos desde la parte más profunda de nosotros. Dice Él, amén, tocará nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Verdad? Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh, si Dios está interesado en nuestra vida espiritual, principalmente por eso comienza con el espíritu. Es ahí donde comienza el trabajo de Dios. Y luego, amén, nuestra alma, donde están ahí nuestras emociones y nuestros pensamientos. Pero también dice nuestro cuerpo. ¿Cuántos lo creen esta noche? Amén. Y que muchas veces, hermano, estamos orando por gente que necesita una sanidad de Dios. ¿Quién no quiere, amén, una sanidad cuando uno siente, amén, que su cuerpo está atravesando por un episodio, hermano, de enfermedad? Yo escucho el nombre de algunas enfermedades y siento una santa ira en mi corazón contra eso. Y estamos orando porque esa fue la actitud que Jesús tuvo hacia la enfermedad. Jesucristo siempre fue en contra de la enfermedad. Siempre. Y esa es la actitud que debe estar, amén, en todo cristiano. No simplemente resignarse, sino tener esa actitud agresiva, amén, en contra de la enfermedad. Y dice Jesús, echaba fuera
Así como echaba fuera los demonios, amén, en una confrontación, muchas veces hizo lo mismo con la enfermedad Jesús. Ahora quiero hablarte, amén, finalmente, que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Amén, eso es poderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor es para nuestro cuerpo también. Eso habla de nuestra unión con Cristo. Toda verdad en la Biblia, hermano, es para ser experimentada. Escucha, toda verdad, todo lo que está escrito aquí es para que usted y yo podamos experimentarlo de Dios. La Biblia no es teoría, la Biblia es verdad, es realidad. Sanar es un beneficio del cual nosotros debemos apropiarnos. Salvación también es salud. ¿Cuántos pueden decir amén? David entendió esto en el Salmo capítulo 103, versículos 2 y 3. Él está hablando por el Espíritu Santo. Él está hablando por el Espíritu Santo y está, amén, diciendo que de los beneficios de Dios, el principal de ellos es el perdón de nuestros pecados, pero también habla junto con ese beneficio del beneficio de la sanidad. Amén. Y en el Salmo 103, versículo 2 y 3 dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Alma mía, no te olvides de eso. Y Él también es el que sana todas tus dolencias. No te olvides de eso. Es como que no te olvides, alma mía, de estas poderosas verdades de Dios. Son sus beneficios para ti. ¿Sabe qué es lo que pasa con muchos hijos de Dios? Que se olvidan de los beneficios de Dios. Se olvidan que Él perdonó realmente todos sus pecados y sus iniquidades. Y que Él también viene, amén, para traer sanidad a nosotros. Esto, hermano, es palabra de Dios. Es el Espíritu Santo expresándose para nosotros. Y dije, toda verdad es para ser experimentada. Cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, eso es una experiencia poderosa. Si usted cree en Jesús, usted va a ser salvo en ese momento. Amén. Dios va a venir a encontrarse con usted. Por perdido que usted esté en su vida, si usted cree en Jesús esta noche, usted puede tener un encuentro poderoso con Él. Si usted cree en el Señor Jesucristo, es verdad. En Mateo capítulo 15, versículo 29 al 32, vemos el cuidado de Jesús por el cuerpo de la gente, hermano. Mire, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos ser sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Mire qué corazón de Jesús. Aquí está esa gente, ya muchos de ellos ya recibieron sanidad, pero dice, han pasado días y la gente ni siquiera se ha movido de este lugar para ir a comer. Ellos están preocupados por su sanidad. Y Jesús dice: mira, no vaya a ser que el que acabo de sanar se vaya en el camino, se desmaye y se descalabre y tenga que volver otra vez para que lo sane. Jesús dijo: tengo compasión de ellos, ya sané su cuerpo, ahora voy a sustentar su cuerpo. Ese es el corazón de Dios. A veces gente no se dan cuenta cómo se preocupa Dios por el bienestar nuestro, hermano.
Dios se preocupa por nuestro bienestar. Dios quiere suplir lo que usted y yo necesitamos en esta tierra. Si un día vamos a estar gloriosamente en el cielo, ya no necesitaremos de los elementos de esta tierra, pero hoy los necesitamos. Hoy necesitamos de la sanidad de Dios para nosotros y creemos y oramos. Hoy necesitamos de las provisiones de Dios y creemos que Él puede suplir para nosotros. En el Salmo 105, versículo 37, hablando del pueblo que fue liberado de la esclavitud, dice: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Dios se encargó de darles lo que ellos iban a necesitar para el camino. Ahora, ¿para qué Dios les daba plata y oro? Si iban por el medio del desierto, Señor, ¿ni dónde gastar la plata? Mucho de esa plata y de ese oro se invertirían en el tabernáculo de reunión. Mucha de esa prosperidad que llevaban sería puesta en los proyectos de Dios. Porque Dios nos saca de una esclavitud y nos bendice y nos prospera, pero esa bendición tiene todo que ver con los proyectos de Dios. Y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Sabe que la enfermedad cuesta mucho dinero? Si ellos se hubieran enfermado, se hubieran gastado toda esa plata y todo ese oro. Y cuesta mucho. Una sanidad de Dios, ¿cómo le ahorra dinero a la gente? Yo he visto gente ser sanada de riñones. He visto gente ser sanada de cáncer. He visto esos milagros de Dios. Hermano, nosotros no éramos dignos de nada de esto, pero amén, Dios nos puso para ver el poder de Él. He visto gente sanar de enfermedades que a ellos les costaban mucho dinero. Y uno nunca debe olvidar los beneficios de Dios. He visto gente ser liberada de los vicios que les costaban mucho dinero. Ahora uno puede hacer mejores inversiones con ese dinero. ¿Quién puede decir amén? Ahora podemos invertirlos en cosas más grandiosas. Dios sigue sanando. Estaba escuchando y anoche platicaba con Pastor Mateo y Pastor Sergio. Acabo de escuchar, amén, un testimonio del Pastor Roman Gutiérrez. Cuando él era evangelista, él cuenta que estaba predicando en una iglesia en Yuma, Arizona. Y el último día del avivamiento, dice que una mujer que vivía en California vio el anuncio del avivamiento. Y ella recorrió el camino desde California hasta Yuma. Y la razón, amén, que movió a esta mujer para venir a ese avivamiento es que ella estaba embarazada, pero su niño había muerto en su vientre y tenía un par de días muerto el bebé y tenían que sacárselo de emergencia. Y ella vio que estaba ahí predicando un avivamiento. En ese tiempo el evangelista Roman Gutiérrez, ella no la pensó, fue hasta el avivamiento. Al final, amén, ella se acercó y le platicó y le dice: mire, tengo un bebé muerto aquí, me lo van a sacar, y yo vine hasta aquí creyendo por un milagro de Dios. Dice: yo sé que el que sana es Dios, pero yo sé que Dios puede usar su vida para sanarme a mí. Dice el pastor Roman Gutiérrez que eso le impactó la fe de esta mujer. Dice: vamos a orar. ¿Tú crees? Yo creo. Dios puede hacerlo. Dice que ella levanta sus manos, empiezan a orar, él pone sus manos sobre ella, y cuando están declarando vida, ¡pum!, el bebé saltó dentro del vientre. ¡Pum! Y empezó a moverse. En ese momento el poder de la resurrección tocó al bebé. Meses después se lo encuentra en una conferencia
y le muestra al bebé y le dice: este es el bebé, está vivo, amén, porque el poder de Dios es grande. ¿Quién puede decir amén? Dale un fuerte aplauso, Cristo Jesús, aleluya. Oh, gracias mi Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, el Señor Jesucristo quiere que su cuerpo esté sano. Amén. La iglesia debe creer por sanidad en este tiempo. La gente vive aterrada. Y nosotros tenemos que seguir creyendo en lo que Dios puede hacer por ellos. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos mortales. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 10 al 12. Y este, hermano, es un texto del que yo me he apropiado para mi propia vida, y muchas veces he orado, amén, estas palabras para mi propio cuerpo. Romanos 8, 10 al 12, amén, dice así: pero si Cristo está en ustedes, ¿en cuántos está Cristo esta noche? Amén. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad, amén, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso es, si Cristo ha venido a nosotros, Dios nos ha dado una vida nueva adentro de nosotros. Es la vida de Jesús dentro. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. La Biblia comienza con un poderoso capítulo, Génesis 1. Desde el principio tú ves un mover. Es el mover del Espíritu Santo. Y ese mover del Espíritu Santo, hermanos, sobre la creación está produciendo estallidos de vida en la creación de Dios. Si alguien no cree Génesis 1, no va a entender el resto de la Biblia, porque todo comienza ahí, con el mover de Dios y la creación del ser humano. Y si usted cree Génesis 1, entonces usted cree lo que Dios puede hacer ahora. Porque el mismo Espíritu que se movía en el principio es el mismo Espíritu Santo que se mueve en la vida de la iglesia. Ese Espíritu del que habla ahí, el Espíritu de Dios se movía, es el mismo Espíritu de vida que se mueve sobre la iglesia. Nosotros muchas veces predicamos en escenarios llenos de muerte, así como Ezequiel en el valle de los huesos secos. Y Dios le dice: profetiza vida sobre este valle de muerte. Y él solamente obedece a la palabra de Dios, y él empieza a profetizar vida sobre los huesos muertos, y él empieza a ver la manifestación del poder de Dios obrando vida. Y muchas veces, hermanos, somos así como iglesia. Estamos en escenarios donde hay muerte. Familias están muriendo, matrimonios están muriendo, destinos están muriendo. Y nosotros nos paramos y empezamos a declarar el poder de la vida de Dios sobre ellos. Y es maravilloso ver gente llegar, gente que estaba muerta en sus delitos y en sus pecados, y verlos llegar a la iglesia y verlos convertirse en una nueva persona. Oh, eso es la obra milagrosa de Dios. De pronto esa persona que estaba muerta en su espíritu y empieza a orar y a recibir a Jesús, en ese momento el Espíritu de Dios viene e imparte vida sobre ellos. Y sus vidas cambian. Ese es el poder de Dios. Esa es la gloria de Dios. Dice la Biblia: glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. No solamente su espíritu, su cuerpo también. Su cuerpo va a ser un instrumento de justicia. Su cuerpo va a ser un instrumento de salvación. Y usted va a decir: Señor, usa mi vida,
Usa mi vida, que todo mi cuerpo sea un instrumento para servirte a ti, para darte gloria a ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo, amén, esta noche. Dale gloria a Dios, Señor, gracias. Te damos gloria, aleluya. Declaramos tu poder, declaramos tu vida, Señor, en medio, Señor, de este lugar, mi Dios. Y te damos gracias, amén, en todo lo que tú harás, Señor, esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro, cierra sus ojos en reverencia a Dios?